La labor del anestesiólogo rara vez es visible, es el rostro detrás del barbijo. La voz que calma antes de cerrar los ojos. Bienvenidos a nuestro programa sobre el rol del anestesiólogo con nuestro invitado el Dr. Juan Urquizo, médico anestesiólogo, y la conducción del Dr. Absalón Montoya, cirujano oncólogo. Bien, entonces, para retomar ya el tema, que les habla es el Dr. Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo, ya con más de 25 años de ejercer la cirugía, trabajando en una institución muy grande, altamente especializada en cáncer. Estoy agradecido con todos ustedes de seguirnos en este programa, y ahora pues tenemos la suerte de contar con el doctor Juan Alejandro Urquizo Soriano. Él es anestesiólogo con muchos años de experiencia, y en realidad yo le invité al doctor porque siempre hemos hablado del profesional oculto, ¿no? El que está detrás, el que no se le ve a todos los especialistas, se ve al cirujano sobre todo, el anestesiólogo no lo ves, es el personaje invisible, como dice, es el rostro detrás de la mascarilla, es la voz que calma antes de cerrar los ojos, es el guardián silencioso, ¿no? que acompaña al trabajo en el tránsito quirúrgico, sostiene con firmeza y humildad las estructuras invisibles del cuidado, ¿no? Gracias, maestro, por estar acá en el programa. Su voz hoy no duerme a nadie, al contrario, nos despierta a todos. Muy bien, entonces, ahora sí, queremos ver. Una de las grandes preguntas, y disculpa que te haya cortado, es, ¿qué es la anestesia? ¿Qué es la anestesia? Y cómo así nosotros, en esta civilización lo hemos ido asumiendo y se ha ido, digamos, perfeccionando así. ¿Cómo nace la anestesia en la antigua historia, en las civilizaciones? Bueno, mire, en primer lugar agradeciendo tus palabras, agradeciendo la invitación también acá a la radio para poder conversar sobre anestesia y sobre los aspectos relacionados con esto, ¿no? Bueno, en realidad la anestesia nace de la necesidad de solucionar problemas médico-quirúrgicos, y a partir de ahí empiezan a utilizarse técnicas inicialmente muy rudimentarias en civilizaciones antiguas, que están ligadas básicamente al control con alcohol o con cloroformo o con, más antiguamente todavía, con derivados del opio. Se extraían de las semillas del opio una serie de medicamentos, conocidos ahora como medicamentos, que hacían que el paciente pudiera tolerar mejor los procedimientos quirúrgicos. Tolerar mejor no significa que realmente tuvieran anestesia, simplemente que eran primordios o medicamentos primitivos que se utilizaban para tratar de apaciguar el dolor generado por la acción quirúrgica. Como para sedarlos, dormirlos, algo así, ¿no? Se buscaba abolir el dolor, pero inicialmente nunca se consiguió. Porque se acuerda que hay escenas en Historia de la Medicina que 4 fortachones, ¿no? Ahí agarrando las extremidades y el cirujano ahí, ¿no? Sí, habían 2 consideraciones, y avanzando un poquito más adelante, que estaban relacionadas a la cirugía efectiva, entre comillas, ¿no? La primera consideración tenía que ver con la rapidez del cirujano. Mientras más rápido en ese entonces, en esos tiempos, se consideraba que era mejor. Y en segundo lugar, lógicamente el cirujano entraba con un equipo de 4, 5 o más personas para sujetar al paciente, porque probablemente las condiciones anestésicas o no existían o eran completamente primitivas y lograban apaciguar el dolor muy poco. Por esa razón es que se fue avanzando y se fueron creando, estableciendo y descubriendo medicamentos que podían realmente abolir el dolor. Uno de los primeros fue el cloroformo, el segundo fue el éter, que se utilizó durante muchos años. Después fueron variando. Y curiosamente el éter y el óxido nitroso, que ya fue en el siglo XIX, se utilizaban, los odontólogos fueron los que empezaron con esto, sí, los dentistas. Sí. En realidad los dentistas fueron los que se llevaron la fama de esto, ¿no? Pero hay alguna controversia en cuanto al origen, porque la primera anestesia pública en la cual se hizo una cirugía exitosa fue realizada por un dentista. Pero resulta que 3 años antes un cirujano ya había hecho lo mismo. Lo que pasa es que el cirujano no lo publicó. Claro, es que la antigüedad de todo esto está incluso en la Biblia.
incluso en la Biblia está realizando con esta planta que es la mandrágora. Sí. Entonces ya está descrito en la Biblia que ya había ya ese acto de sedación, incluso muchas de las cosas místicas que le atribuye a la mandrágora está en relación a los efectos propios de la planta que ya se utilizaba, ¿no? Mayormente se utilizaba en el tema de la fertilidad, pero luego, curiosamente, la mandrágora tiene varios nombres, ¿no? En relación a lo que se veía en los pacientes, ¿no? Una de las cosas es la manzana de Satanás y el testículo del diablo, ¿no? Es loco, pero esa porque ya se utilizaba tanto las hojas como las raíces, y las raíces tienen la forma de un ser humano, medio claro, medio tétrico, medio diabólico, pero es curioso la planta. Entonces, esta historia de la sedación, claro que no tenía ese nombre ese entonces, ya está de las historias bíblicas. Es curioso. Y luego avanzamos. Sí, tenemos un historial muy grande de plantas medicinales que se utilizaron para intentar lograr anestesia quirúrgica. Pero bueno, cada planta contribuyó un poquito en el camino de la creación de técnicas y medicamentos de anestesia que realmente sí funcionaron. Por ejemplo, en algunas tribus indígenas en la selva utilizaban, y ustedes deben haberlo escuchado, el curare. El curare era un producto que paralizaba al paciente, y a partir de ahí ya la ciencia empezó, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lo paraliza? Y empezaron a investigar el curare, y al final tenemos ahora medicamentos que paralizan al paciente, que se llaman relajantes neuromusculares, que son muy efectivos sin los efectos colaterales del curare, pero el curare se utilizó por algún tiempo. Bien, ahora sí, el concepto de la anestesia. ¿Qué es la anestesia? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así cómo actúa en el cuerpo? Que nos permite a nosotros operar pues con tranquilidad ahora. Claro. La anestesia es una técnica médica en la cual nosotros administramos generalmente una serie de medicamentos. ¿Por qué digo generalmente? Porque algunas técnicas pueden utilizar un solo medicamento, pero en líneas generales se utilizan varios para lograr un efecto. El efecto que uno busca como anestesiólogo en un paciente es primero producir inconsciencia. El paciente va a estar completamente dormido, en los casos en que se usa anestesia general. En segundo lugar, lo que se busca es que el paciente no se mueva, para que el cirujano pueda operar con todas las condiciones adecuadas para realizar una cirugía adecuada. Y en tercer lugar, que ese paciente no tenga recuerdos después, ¿no? Entonces, son los recuerdos pues, es traumático. Imagínense, de hecho, algunas veces ha ocurrido. ¿No? Nos dicen después los pacientes, todo lo que hablan ustedes, lo he escuchado todo. Sí. Pero maestro, ahí yendo al tema de la anestesia, obviamente guiando el tema más racional, informativo a todos los que nos escuchan, la anestesia es propio del anestesiólogo, que es una especialidad que se estudia varios años, sí. Incluso con la subespecialidad ahora, ¿no? Sí, así es. Eso es muy importante porque tiene una relación muy estrecha con el paciente. El paciente tiene que estar informado y tiene que saber que quien le administra anestesia tiene que ser un médico anestesiólogo. Nosotros como médicos, de acuerdo a la universidad donde vamos, podemos estudiar para ser médicos entre 7 y 10 años, de acuerdo a la universidad. Además de eso, hacemos especialidad una vez que has terminado la carrera de medicina, 3 años. Y después de eso, algunos médicos anestesiólogos ya titulados hacen subespecialidades en anestesia pediátrica, por ejemplo. Es importante conocer que mientras más especialización tengas, la seguridad que puedes ofrecer a un paciente es mayor en ese sentido. Entonces, el paciente debe estar informado que lo primero que tiene que hacer cuando va a operarse es, además de verificar que el cirujano que lo va a operar realmente sea un cirujano, tiene que averiguar quién le va a dar anestesia, porque al final el anestesiólogo es quien va a estar con él en el quirófano afrontando los problemas que se generen y siendo especialista, conociendo las técnicas necesarias para que el paciente esté seguro. Lamentablemente hay muchos centros informales en quienes hay personas que no están preparadas, ni siquiera en algunos casos extremos son médicos y que realizan actos relacionados con la anestesia y lo que es peor, engañan al público, lo someten a un riesgo innecesario y después el público no tiene cómo afrontar una respuesta porque lamentablemente pues ha
consultado personas, como les digo, ni siquiera especialistas a veces. Claro, y en este proceso pues es importante, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, ya sean pequeños, ya sean grandes, porque también hay procedimientos diagnósticos, como es la sedación, que lo vamos a ir desarrollando, pero también es importante conocer a tu cirujano, conoce al anestesiólogo, ¿no? Para eso está la entrevista que vamos a ir desarrollando, pero también el centro. Es el centro, es el lugar, es la clínica, es el quirófano como tal que tiene que ver todas las condiciones, ¿no? Por decir, ¿qué condiciones elementales ve un anestesiólogo, obviamente, del nivel que tiene el instituto? En primer lugar, es importantísimo saber que tanto cirugía como anestesia, lamentablemente, dependen de equipo. El equipo con el cual tú trabajas, y no me refiero al equipo médico, sino me refiero al equipo quirúrgico, tecnológico que tienes que tener. O sea, todos esos equipos, todos esos insumos con los cuales tienes que trabajar, todos los aparatos especiales que pueden vigilarte durante la cirugía, lamentablemente tienen un costo. Entonces ese costo es alto. Se calcula que para un centro quirúrgico, cada quirófano, un centro quirúrgico de alto nivel, estamos hablando de uno de alto nivel, puede costar alrededor de $1.000.000 cada quirófano, lo cual es un costo altísimo que muchos centros no van a poder afrontar. Entonces, cuando no lo pueden afrontar, empiezan ya los parches. Es decir, una clínica más pequeña realmente puede tener equipo menos costoso, equipo, digamos que sea bueno, pero que indudablemente es un equipo, es un equipo que funciona. Son repotenciados. Sí, algunas veces cuando seguimos bajando en la escala de costos, mientras las clínicas sean más pequeñas, el equipo que van a tratar de conseguir es el más barato. Y algunas veces, lamentablemente, recurren a equipo reciclado. O sea, van a Miami, compran equipo reciclado en el mercado porque está abierto. Lo que han sido dado de baja ya. Los equipos que ya no funcionan en países desarrollados, los venden ahí. El personal de salud lo compra, lo trae acá y lo hace funcionar. Y el problema es que además de que lo hace funcionar en forma precaria, ni siquiera le da el mantenimiento adecuado. Entonces, traducido esto para el público, cuando ustedes vayan a tener una cirugía, primero verifiquen que su cirujano sea cirujano. Es simple, tienen que entrar a la página web del Colegio Médico, y ahí lo tenemos. Que su anestesiólogo sea anestesiólogo. Nuevamente, a la página web es simple, no cuesta nada, simplemente entran. Su vida se va a preservar con eso. Y en tercer lugar, oye, si yo me voy a operar en una clínica pequeña que tiene todo el derecho del mundo de ejercer su trabajo, oye, verifica que esa clínica tenga una certificación por un organismo que se llama Su Salud y además que tenga la autorización para realizar lo que quieren realizar. Exacto, porque hay lugares que conocemos, ¿no?, que están autorizados para cirugías ambulatorias que son pequeñas y al final terminan haciendo cirugías grandes, ¿no? Exacto, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo que decía también, el mantenimiento de los equipos es elemental. Lo que siempre me he preocupado y casi no lo he preguntado al anestesiólogo es, por decir, de paciente a paciente se usa la misma máquina. Si los accesorios, eso se supone que son todo nuevo, o la máquina tiene una limpieza, un mantenimiento, ¿cómo funciona todo Lo eso? que pasa es que dentro del equipamiento médico que nosotros los anestesiólogos usamos, hay equipos que son descartables. Por ejemplo, el tubo endotraqueal que se utiliza muchas veces se descarta. Lo usas, terminas de usarlo y lo botas. Los equipos relacionados con la máquina de anestesia, hay partes que están aisladas de lo que es contaminación con el paciente. Entonces tú tienes... Esos son los tubos corrugados, eso, ¿no? Esa parte no está aislada, esa parte está en continuidad con las secreciones del paciente. Entonces, si tú no usaras filtros, los filtros que usamos nosotros, y eso es otro tema porque en algunos sitios el filtro lo reciclan y el filtro de realidad tiene un 99.9% de capacidad para evitar la contaminación, pero siempre y cuando sea nuevo. Y encima de eso cuesta $10. Y si está reciclado, ya, pues el valor de función ya es casi nula, ¿no? Claro, y el problema es justamente eso, ¿no? Que a veces en las clínicas, no es por menospreciar a las clínicas pequeñas ni nada, porque la clínica pequeña es muy buena, muy paciente, muy bien equipadas, pero hay otras que no. El problema no son las que están bien equipadas, el problema son las que están mal equipadas, que reciclan productos y que además de eso no cuentan, ok,
perfecto. Yo reciclo el producto, ya lo reciclé, supuestamente está puesto. Oye, lo que va a pasar en el paciente, si lo estoy infectando, eso no me interesa. Claro. ¿Por qué? Porque trato de abaratar mis costos a como Y, de y- lugar. y a lo que acaba de decir usted, un poquito que nos ampliamos, me llama un poquito la reflexión también, es que el paciente en general, eso no lo tiene en su cabeza, digamos así. Porque lo que tiene en su cabeza es, me duele la herida, no me duele la herida, que mi herida quedó bien, pero no le importa que después se contaminó, no le importa que le pusieran anestesia más de lo actual, etcétera. Y es lo que usted dice, más allá del tema que es de fondo de la anestesia, estamos en un tema racional, ¿no? Es un tema de reflexión para todos nosotros. Pero también ahí, maestro, tiene mucho que ver el profesional en sí. Porque si usted es un profesional con todas las, digamos, los cuidados que necesita, el profesional, digamos, si no va a ir a cualquier lugar a utilizar cualquier máquina tampoco, ¿no? Es una llama de atención para los colegas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, en un ambiente tan difícil como es el ejercicio de la medicina, que está sujeto a tantos problemas legales, también, además de cuidar al paciente, tenemos que cuidarnos nosotros. Y lo primero que debemos hacer, que en realidad el mercado laboral para el anestesiólogo está siendo muy sencillo, porque ahorita voy a mencionar ese aspecto, debemos cuidarnos también nosotros. El mercado laboral, ¿por qué lo menciono? Porque, mira, la especialización del médico anestesiólogo se puede dar en lugares de muy alta tecnología, como un instituto nacional o un hospital de seguridad social. Entonces, ese anestesiólogo va a estar muy bien preparado. Para mala suerte de la salud pública, el problema es que las instituciones privadas captan esos anestesiólogos jóvenes y lamentablemente esos anestesiólogos jóvenes primero van a tener una serie de aspectos buenos y algunos malos, pero indudablemente si en esas instituciones privadas le van a pagar 2, 3, 4 veces lo que ganan en la institución pública, se van. Entonces, uno de los problemas que nosotros enfrentamos como anestesiólogos, estamos preparando gente a costa del Estado, porque el Estado les está pagando en la mayor parte de casos, porque hay instituciones privadas que pagan a sus residentes, pero en la mayor parte de casos les está pagando para generar un producto, llamémoslo así, sin ofender a nadie, que va a servir al bien público, a la salud pública, y que sin embargo, a la hora que terminó, son absorbidos por la parte privada. Y encima son absorbidos con una serie de ventajas que las instituciones públicas, lamentablemente por una rigidez en sus normativas, hacen que, oye, no, ¿para qué voy a estar acá si esto es tan rígido, no me permite nada, no puedo desarrollarme, no puedo hacer esto, no puedo ni respirar porque me están controlando hasta el aire? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy a la privada. A la privada. En la parte privada lo que te miran es la productividad, mientras que en la parte pública estamos sujetos a todo lo que los embalses de recursos humanos, ¿no? Haces esto, que en el otro, y lo que dice, eso lo he conversado hace mucho tiempo, y decir, ¿cómo es posible que una institución tan grande como el caso de nosotros, el cual trabajamos y somos orgullosos de eso, se formen muchos profesionales, profesionales de las diferentes áreas de la oncología, y terminan y ya están trabajando en producción privada? Según un producto que el Estado invierte, está haciendo o para el extranjero en algunas universidades grandes, o en todo caso para la parte privada. ¿Y cuál es el beneficio? Ninguno. Yo había planteado en ese entonces, bueno, no es el tema, estamos saliendo, había planteado el serul del especialista, ¿no? Por lo menos un tiempito que sirva al Estado y luego que vea lo que tenga que hacer. Y aparte de eso también, en la oncología sucede, ¿no? Que no tienen campo de acción también como los cirujanos oncólogos, que es un problema que tienen que resolver. Sí. ¿Por qué? Porque las normas de los hospitales ahora dicen no, tiene que ser especialista en mamas, y el cirujano general oncólogo que estudió los 4 años de todas las especialidades no tiene chance administrativamente hablando, ¿no? Pero bueno, esto es un tema bastante, es un tema político. Sí, Perdón, si me permites agregar algo en ese sentido, ¿no? La verdad, solucionar el tema debería ser simple. ¿Por qué debería ser simple? Porque es cuestión de, en forma sensata y racional, ver qué aspectos están malos. Si es que yo tengo una rigidez administrativa, tengo que hacerla un poco más laxa. Nadie dice que hagas lo que quieras en una institución pública, eso no es posible, no es permisible, no es ético, no es nada, ¿ok? Pero tiene que ser más laxo. Les pongo un ejemplo sencillo.
Si yo trabajo, digamos, y falto un día viernes, vamos a suponer, a mí me descuentan 3 días de trabajo, me descuentan viernes, me descuentan sábado, me descuentan domingo, por una serie de razones supuestamente técnicas. Ese tipo de cosas, junto con cientos de aspectos parecidos, hacen que el ejercicio profesional del profesional público sea complicado y que miren y digan, oye, pero esta clínica me paga bien, me trata bien, voy a hacer un trabajo de excelencia en el momento que yo creo que debo hacerlo, tengo libertad para estar con mi familia, me voy, encima me pagan más. Hay aspectos negativos en los centros privados, algunos aspectos negativos como son el hecho de que tú no tienes estabilidad. El día que tú no rindas lo que este centro laboral privado crea que debes rendir, oye, sabes que fue un gusto conocerte. Sí, un gusto conocerte y chao. Y chao. Exacto. Hay otros más que Claro, y prefieren. una de las cosas también que ahí conversábamos al venir en el trayecto, ¿no? Sería muy importante en cuanto a, mirando la responsabilidad del profesional, es la formación de un colega, de un médico con experiencia y un médico joven, ¿no? Para que toda esa curva ahí, esa curva de aprendizaje, que lo decimos, que a mí no me gusta hablar mucho de eso, hayan algunos errores grandes que podrían haber sido evitados, que es la impericia médica, que es una negligencia. Pero bueno, yendo ya al campo de acción, vamos a la cancha. A ver, usted, doctor, se le dice, esta paciente se le opera el lunes, acá está la programación. ¿Cuál es el primer punto que va? Porque existe pues la evaluación preanestesia, el riesgo anestesiológico y ver qué ustedes ya van viendo cómo va a ser la anestesia, qué comorbilidades tiene este paciente, si es un anciano, si es un niño, si tiene diabetes, si tiene la función renal adecuada. O sea, ¿cómo empieza la labor del anestesiólogo? Creo que ahora está desde consulta, ¿no es cierto? Ha mejorado eso. Miren, en primer lugar, a mí me gustaría decir dos cositas pequeñas antes Sí, de sí, tocar sí. el tema que tú mencionas. Se ha dicho de todo, ¿no? Dijo de todo, a mí dicen. Sí, bueno, primero, las opiniones que yo he abierto acá son opiniones personales. En relación a la experiencia de muchos años, ¿no? Por la experiencia que tengo, yo tengo 36 años de anestesiólogo y realmente he visto de todo. Lo segundo es de que cuando tú tratas un tema en anestesia, quieras o no quieras, está asociado a la salud pública. ¿Por qué razón? Porque nosotros gobernamos el centro quirúrgico. Y el centro quirúrgico es el cuello de botella del cual se quejan todos. Toda la gente. Todos se quejan del centro. Entonces tú tienes que ser como anestesiólogo y como gobernador, entre comillas, del centro quirúrgico, tienes que ser eficiente. Si tú no eres eficiente, pues sabes que estás condenando a gente que está esperando turno. Por eso es que la falta de eficiencia es un problema gravísimo. Todo el mundo habla de corrupción, pero ¿sabes qué? Nadie toca la eficiencia. Es decir, yo puedo ser absolutamente ineficiente y ¿sabes qué pasa? Nadie me mira, nadie me controla. Como por decir, yendo al ejemplo, una evaluación, digamos, insuficiente hace que una cirugía se suspenda. Y ese tiempo operatorio es un enorme gasto para la institución y la pérdida por otro paciente que tranquilamente podría entrar en ese turno. Lo más grave es eso. Cuando eres ineficiente y cancelas un paciente, hay otro paciente que no se pudo operar. Cuando a ese paciente que no se pudo operar le toca, de repente ya no es operable. ¿Ves? Eso es gravísimo en lo que es oncología. Entonces la eficiencia tiene que ver con todas las partes del ejercicio de la anestesia. Como estaba diciendo acá Absalón y me estaba haciendo una pregunta en relación a la evaluación preoperatoria, hay una serie de considerandos que no tienen una respuesta en la evaluación preoperatoria. Por ejemplo, la solicitud de exámenes auxiliares. Yo pido desde la A hasta la Z. ¿Para qué? Para que mi paciente entre con seguridad salga. Pero está absolutamente probado, absolutamente, desde la A hasta la Z. Solo necesito de la A a la E a la C, por ejemplo. Porque desde la A hasta la Z hay un costo alto. El paciente, o lo afronta el paciente o lo afronta el CIS. Pero alguien lo paga, eso es gratis. Pero yo necesito solo una parte de lo que solicito. Entonces hay un primer bloque que es absolutamente ineficiente. Lo otro es, ok, tú pediste de tal hasta la Z, perfecto, pero tú vas a un centro y te dicen, no, esto ya tiene más de un mes, ya no vale. Vas a otro centro y te dicen, no, esto tiene más de 3 meses, ya no vale. O no lo hicimos acá, no tiene valor. O no lo hicimos acá y no tiene valor. Entonces todo eso es, primero, reflejo de ineficiencia. Segundo, estás, como te digo, condenando a otro. Y tercero, estás haciendo que el paciente en buen estado
gaste más de lo que debe gastar. Ahora, eso es una parte. Si tú traduces eso hacia el riesgo cardiológico, es la misma historia. ¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta un riesgo cardiológico al Estado o al paciente en la parte privada? ¿Y cuánto tiempo dura? No hay una duración legal. Puede ser un mes, puede ser 3, puede ser 6. Lo consideramos 3 meses el riesgo, institucionalmente. El punto es que lo que nosotros consideramos es algo que es movible de acuerdo a donde lo veas. Entonces, eso también representa un gasto en lo que es la parte preoperatoria. Lo otro que representa un gasto es, ¿sabes qué cosa? El paciente no fue instruido adecuadamente o no comprendió las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? La más simple: ayuno. Haz ayuno preoperatorio. El paciente entendió mal, el paciente no hizo ayuno, llegó a la sala de operaciones todo preparado. Y estamos hablando ahí de la idiosincrasia que una vez lo conversamos acá con un tema de cirugía, que en mi experiencia he tenido pacientes que han venido bien comidos, un caldo de gallina para que resistan la cirugía, ¿no? Eso es bien frecuente. Eso pasa, ¿no? Es bien frecuente. Siempre, ¿cómo voy a estar de hambre? Dice, no, tengo que estar bien comido para resistir la cirugía, ¿no? Yo les cuento otro casito sencillo nomás. Una vez le di anestesia a un niño y el niño, cuando lo estaba induciendo, empezando la anestesia, vomitó leche. Gracias a Dios no se murió porque eso es gravísimo. Y fuimos, por supuesto, a hablar la Y te mienten, es lo peor que te mienten. Sí, no te dicen, ese es otro grande problema, ¿no? O comprenden mal. Agarramos, fuimos a la madre, había dicho, jurado, firmado un documento donde dice: yo no le di alimento. Pero me dice: doctor, yo no le di alimento, solo abrí el pecho. ¿Te das cuenta? Claro. Igualito. Entonces hay una comunicación que tiene que estar en concordancia con el nivel cultural de las personas. Exacto. Si tú no te comunicas adecuadamente, no te van a entender. Entonces, fíjate, cuando hablamos de evaluación preoperatoria, nos saltamos a lo que son aspectos que tienen que ver necesariamente con la eficiencia, que tienen que ver con exámenes auxiliares que no sirven para gran cosa, excepto los que están ya reglamentados que deben pedirse. Lo elemental, lo primordial. Lo necesario, porque hay pacientes indudablemente que necesitan desde la A hasta la Z, pero hay otros pacientes que no. Entonces, no, si tú eres especialista en un área tan crítica como la oncología. Y hablando de exámenes, hablando de exámenes ahí, incluso en el tiempo que ya vengo desarrollando la especialidad, incluso hay colegas que te cuestionaban, ¿no? O sea, ¿por qué le pides tanto? Si mira, tiene acá lo elemental, y es lo que acaba de decir usted. Pues, ese paciente necesita esos exámenes adicionales para su seguridad, ¿no? Sí, así es. Hay una serie de consideraciones que tienen que ver con el paciente, una serie de consideraciones que tienen que ver con la cirugía que vas a realizar, porque probablemente si vas a hacer una cirugía pequeña, no necesitas gran cosa. Pero si le vas a hacer una cirugía como una exenteración pélvica, olvídate, vas a necesitar todos los exámenes que puedas hacer. Una hepatectomía, por ejemplo, del hígado, ¿no? Que son cirugías muy complejas, muy difíciles, así. Pero entonces eso también... Y bueno, en caso de nosotros, que nos escuchan en una institución grande, todas las cirugías son complejas. Como decía el maestro, no hay enemigo pequeño ahí. Sí. Entonces tenemos todo el cuidado del caso. Sí. Y la responsabilidad básica de ustedes. Sí. En ese sentido, uno de los aspectos muy importantes que tienen que ver con la anestesia y que no se toca es cuál es la relación entre anestesia y salud pública. Ese aspecto que no se toca porque es poco conocido es el siguiente. Yo tengo un centro quirúrgico, suponte. Yo, por si los nuevos hospitales que están... Sí, no tengo ningún centro quirúrgico, solamente figurado. Bueno, pues, pero hay muchos ahora con los nuevos hospitales que se están fabricando, están haciendo. El 50% del presupuesto de una institución pública se gasta en cirugía. Entonces, si tú gastas el 50% del presupuesto, indudablemente tu trabajo en cirugía tiene que ser eficiente. Y dentro de lo que es los aspectos de la cirugía en sí, lógico está el aspecto quirúrgico netamente, pero está el aspecto del manejo del centro quirúrgico que es ejercido por un anestesiólogo. Si el anestesiólogo no tiene una preparación administrativa, económica y legal, entonces sabes que su problema va a ser que va a hacer lo que pueda, lo mejor que pueda, pero al final
no va a ser eficiente. Fíjate cuántas veces hemos tocado ya la palabra eficiencia. La palabra eficiencia es muy importante en el ejercicio profesional de la anestesia y en el rol del anestesiólogo con el centro quirúrgico y al final con la salud pública y el beneficio de los pacientes. Porque si tú no eres eficiente, alguien, y generalmente es el paciente, va a pagar los platos rotos. Exacto. Y en cuanto ya estamos viendo este tema relacionado más a un tema administrativo, de salud pública, pero ya per se propio del paciente, usted hace la evaluación, hace el riesgo anestesiológico, que muchas personas tampoco lo saben. Sí. El paciente tiene que ser consciente de algo también. Cuando nosotros hacemos una evaluación a un paciente dado y utilizamos diversos recursos como exámenes auxiliares o exámenes radiológicos u otros, llegamos a una conclusión. Esa conclusión es el riesgo que va a tener el paciente al entrar a cirugía. El riesgo generalmente en un paciente completamente sano, excepto por el problema quirúrgico que lo trae, es un riesgo mínimo. En instituciones de primer nivel, 1 por cada 200.000 pacientes se complica. La complicación es inherente a la función médica, es decir, no hay lugar en el mundo donde puedan ofrecerte un 100% de seguridad. No hay, ni aquí ni en la China. Salvo el que no haga nada. Así es, el único que no tiene problemas es el que no hace nada. Exacto. Es una frase completamente real. Pero en el tema del riesgo de anestesia, tú tienes que saber como paciente, primero, si tu paciente es muy pequeño, si es un niño, su riesgo es más alto, aún así sea sano. Un niño, aún así sea sano. Mientras más pequeño, más riesgo. Las tasas de complicaciones en niños son 6 veces las tasas en los adultos. Y si vas al otro extremo, lógicamente los ancianos también tienen que responder solo por ser ancianos sin tener patología asociada, O sea, estamos hablando de un niño o un anciano sano. Sanos, solamente Y a eso vamos a sumar las otras cosas. Sí. ¿Por qué un niño? Los niños son un grupo humano que tiene una serie de condiciones que hacen que su riesgo aumente. Por ejemplo, en primer lugar, cuando hablamos de niños, no hablamos de niños solamente, hablamos de prematuros, hablamos de recién nacidos, hablamos de niños de cierta edad y hablamos de niños de otra edad. Oficialmente y legalmente los niños son niños hasta los 18 años. Yo he tenido pacientes que Lo vemos legalmente. Yo he tenido pacientes que los han llevado para anestesia pediátrica en un ambiente pediátrico y ha venido un manganzón de 1,90, no, con 80 kilos de peso, pero que tenía 14 o 15 años. Uno que juega a la división. Pero date cuenta, que iba a un ambiente pediátrico porque legalmente tiene que Lo que ser. pasa en los niños también, lo hemos visto, por eso le decía, Roberto tiene bastante experiencia en niños, la atención de niños, y nosotros cuando operábamos, me acuerdo las primeras cirugías que entraban, era el cuidado del sangrado, porque el volumen de sangre de un niño es poquito, lo que para una persona madura, pues, que sangre 200, 300 es lo habitual, que lo puede poner. Para un niño prácticamente le están quitando el 40, 50% de su volumen. Y hay que tener máximo cuidado. A veces uno deja sangrar y teníamos el máximo cuidado de que no sangre, por decir un ejemplo, porque ahí en el anestesiólogo empieza a correr. Cuando ya el anestesiólogo en la cabecera se empieza a mover de derecha a izquierda o llama a otro, es el primer aviso que algo está pasando. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Sí, Ajá. Bueno, o sea, hacemos el riesgo, la clasificación y luego ya ustedes determinan, por decir, una de las cosas elementales que justo nos ha llegado una pregunta que lo acabaré hace ratito, es cómo se determina, por decir, el tipo de anestesia utilizar. Entre la que conozco, pues las inhalatorias, en cuanto a medicamentos, inhalatorias o endovenoso, y el otro son la anestesia general o la regional. ¿Cómo así se determina? Antes de contestar esa pregunta, me gustaría terminar el aspecto de la evaluación preparatoria. Sí, la evaluación es importante por la respuesta que voy a presentarles ahorita. Es muy frecuente que llegue un paciente al hospital y cuando existe una complicación, lo primero que dice el familiar es: ha llegado sano, ha llegado perfecto, no tenía nada. ¿Ok? Eso es por afuera. Cuando tú llevas un paciente a un hospital, primero lo estás llevando porque algo está pasando. Segundo, si tú esperaste mucho, y eso es un tema del paciente, por miedo, por lejanía o por cualquier otro factor, sabes que ese problema pequeñito ya se convirtió en un problema mediano. Es decir, por ejemplo,
¿Cuántas muertes ocurren en nuestro país? Porque lamentablemente una apendicitis que se soluciona en 2 minutos, ¿sabes qué? Oye, la demoraron 2, 3, 4 días en llegar a una institución. Llegó perfecto, pero ya no llegó con una apendicitis, pues llegó con una peritonitis. Y encima probablemente hasta septicemia tenga, solamente que tú lo estás viendo bien. Entonces el paciente que va a una institución de salud debe estar consciente de que hay factores asociados que determinan el riesgo del paciente. Es decir, si yo llego muy tarde, si yo llego muy mal, si yo además, vamos a suponer, soy un anciano que tiene la presión alta, que jamás he tomado una pastillita, pero tengo que traer cirugía de emergencia, o soy un diabético que yo me voy a comer pasteles a cada rato, entonces estoy completamente descontrolado, entre otras muchas enfermedades, y el riesgo va a ser alto. O sea, no importa el riesgo que nosotros te pongamos, como anestesiólogo. Y los tiempos que usted acaba de decir también es propio de nuestro país, con la cultura también, desconfianza, miedo sobre todo. Y lo otro es que las instituciones grandes, en el caso de instituciones de salud, ya son la última instancia, ¿no? Porque ya se pasearon por todos lados. Ya lo hemos conversado, ¿no? Desde el chamán, la botica, la bodega, la farmacia, todo el mundo. Y al final, cuando ya cuando no encuentran la solución, van a un hospital y demasiado tarde. Sí, así es. El problema, ya tocándolo de forma más amplia, es que el sistema de salud en sí está buscando mejorar, ha mejorado muchísimo desde que yo empecé la carrera, pero aún tiene fallas a veces bastante inocentes, a pesar de que tiene un presupuesto que no es el mejor, pero tiene un presupuesto. Un presupuesto grande. ¿Cómo es posible que hay instituciones de salud que le dan presupuesto para hacer A, B y C y al final del año están regresando 40, 50, 60% del presupuesto porque no lo ejecutan? ¿Qué sucede? Eso en realidad no debería pasar. Ahora, en el tema ya de la pregunta en sí, primero, el que atiende al paciente va a determinar la mejor anestesia para el paciente en función de las condiciones físicas del paciente y del procedimiento que vayan a hacer. Por ejemplo, y eso también es algo que se ve y es horroroso, cuando un paciente va a ser sometido a un procedimiento laparoscópico, lo que está indicado. Laparoscópico es con los tubitos que hablamos, ¿no? Que ingresamos con unos trócares, se llama, una cámara, inflamos la barriguita, miramos una pantalla y se opera por medio de la pantalla. Así es, lo que está indicado porque va en función de la seguridad del paciente, la anestesia general intubada. O sea, agarras a ese paciente y le pones tubito y todos están contentos, todos están felices, el paciente está seguro, el cirujano trabaja tranquilo. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre con frecuencia es que algunas veces se minimiza. Por temas de ahorro, por temas de equipamiento. ¿Qué es lo que pasa? Hacen cirugía laparoscópica con anestesia regional, es decir, bloqueadito a la mitad, nomás que es más baratita. Oye, pero ¿sabes qué? No saben el riesgo que están sometiendo a su paciente. Entonces, lo que ocurre con la anestesia regional en la laparoscopía, por ejemplo, y hablo de la laparoscopía porque ahora se hace laparoscopía por todo lado, cualquier cosa. El tema es de que hay un procedimiento que va a invadir el abdomen, todo lo que es la barriguita, y va a crear problemas para que el paciente respire. Eso no se puede hacer ni se debe hacer con cirugía, con anestesia regional, de ninguna manera. Se tiene que hacer con anestesia general. Pero cuando hablas de anestesia general ya das un salto. ¿Por qué? Porque nuevamente chocamos con el tema de las clínicas pequeñas. No tiene nada de malo ser una clínica pequeña en cuanto estés equipado y en cuanto hagas lo que tienes que hacer y lo que estás autorizado para hacer y cuentes con profesionales idóneos, cualquiera que sea, pero idóneos y capacitados. Pero cuando ya saltamos de eso, oye, ¿sabes qué? En esa clínica no tengo monitores, no sé cómo voy a monitorizar a mi paciente que está con un regional. Oye, ¿sabes qué? En esta clínica no tengo un ventilador adecuado para poder ventilar. Hay que estar boceando todavía con la época del 80, 70. Exacto. Entonces, manual. Entonces, estás evitando, para evitar usar equipos, oye, ¿sabes qué? Le pongo su espinal, su regionalita, nomás, y con eso lo hacemos. Con eso lo hacemos a la hora que se te complica un paciente, a la hora que se muere, a ver si con eso lo hiciste. Eso está mal, ¿entiendes? Y lo curioso es que lo que usted acaba de decir y agradezco porque es un punto crítico de nuestra realidad, ¿no?
pero las personas no lo saben, los pacientes no lo saben. Exacto, ese es un problema. El problema cuando nosotros llegamos a considerar todos los aspectos que estamos conversando, ¿cuál es el problema central? El problema central es que el paciente no se ha educado. Si el paciente agarra, si tú le educas y dices, oye, ¿sabes qué? Para ir a una clínica tiene que tener A, B y C. Si tú agarras y le dices, el profesional que te va a atender, el cirujano, anda a la web del colegio médico, el anestesiólogo anda, y si están, perfecto, ahí empiezas bien. Y tercero, busca una clínica que esté certificada. Es decir, si te van a operar de vesícula y es una clínica a nivel 2, por ejemplo, no te pueden operar. Pero si te van a operar de páncreas o te van a operar de hígado, no vayas a una clínica a nivel 2, pues. Tienes que ir a una clínica o a una institución de salud que esté preparada para lo que vas a hacer. Lo que tenga equipamiento y soporte adecuado para lo que tienen que hacer. En aras del tiempo, el tiempo es el peor enemigo. Estamos dando anestesia general es cuando se duerme todo el paciente. Sí, puede ser inhalatorio, ahora pues estamos terminando la cirugía y el paciente ya está despierto prácticamente, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues? Sí, bueno, lo que ocurre es que hay técnicas y técnicas. Nuevamente llegamos al profesional especialista. Cuando tú eres anestesiólogo y has tenido exposición a técnicas de diferente tipo, tú más o menos puedes tener experiencia en esas técnicas, cualquiera que sean inhalatorias o sean intravenosas. Cuando tú lamentablemente no has tenido la oportunidad de prepararte adecuadamente, entonces tu exposición a ciertas técnicas puede ser ineficiente o puede ser mala. Claro, antes de también es parte de eso de la anestesia general, es el tubo, ¿no? A veces hemos tenido muchas dificultades ya en estos años en cuanto a la intubación. Intubación en un paciente es cuando se le pone el tubo, como propiamente dicho, en la tráquea, ¿no? Para que por ahí pueda respirar. Pero a veces hay dificultades en intubación que hemos tenido que batallar muchas veces, y eso depende mucho de la destreza, la habilidad ya del anestesiólogo. Incluso, bueno, yendo un poquito al fondo, la anestesia algunas veces se ha puesto el tubo despierto, ¿no? Los pacientes despiertos. Sí, claro que sí. Claro, y eso también es parte de la valoración preanestésica, hablar del cuello, la presentación. Un aspecto fundamental para el ejercicio de la anestesia es cómo el paciente va a respirar durante la cirugía. En la mayor parte de casos de anestesia general se utiliza un tubo endotraqueal que se tiene que poner en la tráquea. Cuando el paciente es un paciente normal, y eso también es importante que el público lo sepa, cuando es un paciente que tú lo ves normal, ese paciente tiene una probabilidad de complicarse muy pequeña si es que existe. El 80% de intubaciones son fáciles, no hay ningún problema, y hay un 20% que se pueden hacer, pero son un poco más complejas. Pero cuando el paciente ya no es normal, entre comillas, y utilizando la palabra normal sin utilizarla de forma despectiva, sino simplemente tiene una enfermedad adicional. Por ejemplo, el paciente viene con un tumor de tiroides, que son los más frecuentes, a veces son pequeños, a veces son inmensos los tumores de tiroides. Entonces, colocar un tubo en esas condiciones es sumamente difícil y se necesitan dos cosas. Primero, un anestesiólogo de experiencia, y segundo, equipo. Si tú no tienes equipo, no tienes experiencia, sensatamente lo que debes decir es que no se puede y tienes que llevarlo a una institución de mayor nivel. Eso es lo que se tiene que hacer. Doc, en el intraoperatorio, los cuidados que ustedes hacen, monitoreo, fluidos, y me llama ahorita un poquito a la memoria, es que ustedes cuando ven esos tumores enormes que sacamos dicen, avísame el momento que sale el tumor por la descompresión. Es un punto básico, fundamental para conservar todo lo que es las funciones de un paciente, vitales del paciente. Claro, o los fluidos, ¿no? Sí, nosotros en sala de operaciones lo que hacemos es controlar la vida del paciente y solucionar los problemas derivados de la cirugía o derivados de la enfermedad en sí mismo. Por ejemplo, uno de los problemas derivados de la cirugía es la cantidad de sangrado que puede haber a raíz de un tumor, por centrarnos solamente en el tumor. Entonces vamos controlando, el cirujano está operando y nosotros vamos reponiendo lo que el paciente va perdiendo. Cuando es un tumor de gran tamaño, como ocurre frecuentemente en ginecología por el tema de los tumores de diverso tipo que ustedes manejan, lo que ocurre es que ese tumor ya ha creado alteraciones en el organismo del paciente que se tienen que ir compensando. Y además de eso, el acto de
sacar el tumor también genera otras alteraciones que también se tienen que compensar. Por esa razón es que es fundamental que el residente de anestesia esté preparado bien, de la mejor manera posible. Que el público exija que ese médico anestesiólogo esté registrado en el colegio médico. Claro. En cuanto a eso, manejo de fluidos, en los monitores, incluso se pone catéteres central, catéter corazón, eso ya es un tema de manejo de alto flujo. Pero también, bueno, terminado la cirugía, pasa a recuperación. Y a veces pues existe la preanestesia, posanestesia, y un paciente, un familiar entró a las 8 y hasta ahora no sale, pero sin entender que hay todo un periodo de preparación y un periodo también de recuperación. En el posanestésico, así brevemente, en la posanestesia, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuándo termina la función de ustedes y ya cuándo se encarga ya en piso o el cirujano? Lo que se hace en la recuperación del paciente va a depender de la forma como salga del mismo operatorio. Por ejemplo, una vesícula pequeñita que fue operada rápidamente prácticamente va a tener cuidados postoperatorios mínimos. Pero una cirugía de ovario con un tumor grande en el cual hay una descompensación va a necesitar cuidados máximos. Estos cuidados máximos pueden involucrar el uso de fluidos, el uso de sangre, paquetes tubulares, expansores o el uso de ventiladores en recuperación. Nuestra función legal termina cuando el paciente sale de recuperación, no cuando se recupera de la anestesia, sino cuando sale de recuperación. En todos los ambientes en que la recuperación legalmente está asociado a la función de anestesia. En algunas instituciones han creado unidades funcionales que son discutibles, cuya función también es discutible. Pero básicamente somos responsables del paciente hasta que sale de recuperación y entregamos al paciente a un médico. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y como parte de la melodía se está un poco anestesiado. Sí, es interesante. Y como parte del mensaje final, como parte reflexiva de su punto de vista como especialista, con los años de experiencia que tiene como anestesiólogo, ¿qué le diría a los pacientes y familiares? Yo la verdad pediría a las autoridades, y esto también tiene que ver una responsabilidad directa con los familiares, que se informen. Tienen que informarse, como hemos conversado acá. No vayan a cualquier sitio, no se hagan un procedimiento en un lugar que no deben por ahorrarse. Es la vida de ustedes la que está en juego, o sea, no hagan eso. Se pueden infectar, se pueden complicar, pueden hasta morir, porque ¿cuántos casos han escuchado ustedes en los periódicos, en los medios, sobre muertes? Y en segundos, ¿qué complicaciones tiene la anestesia general y la regional o la integral? ¿Alguna complicación básica, elemental? Complicaciones graves y simples. Las complicaciones graves son muerte, hipoxia o lesión cerebral severa. Esas son las más graves. Las simples pueden ser una extravasación de líquidos que genera muchos problemas, pero son en la regional, por ejemplo, ¿no? Y hipotensión y otras cosas más. Bueno, muy bien. Recuerden siempre, tú como comunicador y como periodista, es información, que los pacientes se informen, que averigüen sobre las instituciones, sobre los médicos que van a tratar, porque en realidad la vida depende del profesional que está a cargo. Es nuestra vida la que está en riesgo. Y someterse a procedimientos innecesarios también creo que no es tan conveniente. Muy bien, de la mañana con un minuto. Esto fue Lindo con Esperanza con el doctor Absalón Montoya. Agradecemos la visita del destacado doctor Juan Alejandro Urquizo Soriano, él es anestesiólogo del INEP, y agradecer a toda nuestra audiencia que estuvo pendiente de este programa. Para despedida muy breve, por favor. Para despedida, maestro. Nuevamente, solamente agradecer la oportunidad y, por favor, como comunicadores, todos tenemos la responsabilidad de seguir informando. Muchas gracias por estar con nosotros, invitarnos el próximo sábado en el mismo horario, un tema tan importante como el cáncer. Vamos a tocar el tema de prevención. Bien, estuvo con ustedes Manuel Melo, agradeciendo a Milenio Radio, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Salimos a través de Radio Frecuencia en los 99.5 de la frecuencia modulada. Agradecidos por su gentil audiencia, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias, chao.